de largo. Recién discutíamos con un estudiante de arquitectura que está haciendo un trabajo sobre el Museo de los Tajamares respecto de cuál es la forma del tajamar. Nunca ha habido claridad sin meridiana respecto a cuál es la forma, así es que efectivamente los tajamares eran una sola muralla que medía 33 cuadras de largo, o eran sucesivas estructuras que se iban superponiendo para evitar que el río se subiera. La idea básica del tajamar en la ciudad de Santiago es de 1603 aproximadamente, y sucesivamente se van a ir construyendo distintas estructuras que pretenden ponerle atajo al río. El río fundamentalmente es un río de régimen nuboso fluvial, es decir, es un río que en realidad casi todos los geógrafos nos dicen que en realidad no es un río sino que es un torrente. Porque la distancia que hay entre el nacimiento del río y su desembocadura en el mar es muy corta, pero en términos de altura es mucha. Son más de 3.000, 4.000 metros de distancia en menos de 150 kilómetros en definitiva. Lo que hace entonces que no haya ningún lugar del río donde uno vea precisamente un río calmo y plano. Casi siempre este es un río que está en pendiente. Y por eso sí tiene el color que tiene. No solamente por los 6 millones de humanos que vivimos aquí al lado, sino que porque desde más o menos siempre ha tenido este color terroso, porque los desechos, o sea, el sedimento en realidad que cae junto con el agua lo arrastra hasta bien abajo. Decíamos entonces que el tajamar más o menos se construía en este lugar. La idea de esta columna, de este obelisco, es que marca el inicio de ese tajamar, es decir, el límite nororiente del tajamar. Y en el caso específico de la comuna de Providencia, era el límite nororiente, es decir, la comuna de Providencia empezaba hasta los años 80 aquí hacia el oriente. Y la comuna de Santiago llegaba hasta este borde. De hecho, durante mucho tiempo el Museo del Tajamar, o sea, durante el primer tiempo el Museo del Tajamar formaba parte de la comuna de Santiago y no de Providencia. Entonces, la idea básica era que nosotros partimos aquí porque este monolito, en definitiva, recuerda la instalación de este tajamar. Este no es el original que construyó Toesca, es una reproducción, una copia del que estaba en el borde del tajamar, y que es considerado hoy día como el primer monumento público de la ciudad de Santiago, porque este monolito no cumple, o no cumplía en el tajamar ninguna función práctica, era un adorno. Por lo tanto, es considerado el primer monumento propiamente tal. Un monumento público, es decir, un monumento que no cumple ninguna función que adornar el paisaje. Durante muchos años el tajamar fue un paseo de la ciudad, de hecho pasó a reemplazar algunos de los paseos clásicos de la ciudad, fundamentalmente cuando se habilitó la parte superior del tajamar para que la gente pudiera transitar por él. Tenemos unas imágenes por ahí, Volker. ¿Las pueden ver? Se las van pasando. Una imagen que muestra cómo eran los paseos por el tajamar. Bueno, entonces, ese es el tajamar en definitiva. Pero lo que nos interesaba también era contar un poco la historia de Providencia y de esta zona de la ciudad. Esta zona de la ciudad fue llamada Ñuñohue durante muchísimos años, fundamentalmente porque era la zona oriente de la ciudad, que hasta 1840, 1850 eran solamente chacras. Ñuñohue es el nombre autóctono que tenía la zona, fundamentalmente relacionado con la existencia de ñuños, el lugar de ñuños, es decir, ñuños son esas plantitas chicas de flores amarillas que aún florecen en forma silvestre por aquí cerca. Esta zona, esta comarca, en definitiva, al oriente de la ciudad, abarcaba las actuales comunas de Vitacura, Las Condes, Lomas Nechea, Providencia, Ñuñoa, Macul, fundamentalmente entre el límite del cerro y casi el río Maipo. Entonces era una gran extensión de terreno que estaba ciertamente ocupada solo por chacras. Solo hacia 1870, 1850 en definitiva, esta zona va a empezar a ser habitada propiamente tal, y la habitación, la expansión urbana propiamente tal, la incorporación a la ciudad, a la traza de la ciudad, es de principios del siglo XX. Esta
zona de Santiago, la que va a ser después la comuna de Providencia, se va a caracterizar desde temprano por tres instituciones que la van a marcar y que incluso le van a dar el nombre. La primera de ellas es la instalación de la Casa de Expósitos, es decir, la Casa de Huérfanos, administrada por las Hermanas de la Providencia, unas religiosas, vamos a contar brevemente su historia, unas religiosas que se hacen cargo de, a su llegada a Santiago en 1854, se hacen cargo de la Casa de Huérfanos, que va a ser instalada por la beneficencia pública en el actual lugar donde está en la calle Manuel Montt, o sea, Antonio Varas con Providencia, donde está la iglesia de la Providencia, la iglesia de la Divina Providencia. De hecho, la Casa de Expósito llegó a tener hasta 1300 huérfanos. Era una enorme construcción, fundamentalmente tenía entre 15 y 20 patios, y la parroquia que hay ahí, esa iglesia gigantesca, era la parroquia de la Casa de Huérfanos. Las monjas administraron ese lugar por cerca de 80 años, hasta que en 1940 aproximadamente se retiraron desde la administración de la Casa de Huérfanos hacia su lugar propio, es decir, hacia la casa matriz de las monjas de la Providencia, que es esta que está aquí. Entonces, la comuna adquiere el nombre de Providencia precisamente porque las monjas de la Providencia ocupaban casi todo este terreno y le habían dado un sello imborrable, en definitiva. Otra institución importante que se instaló por aquí, también hace 1857, es el seminario. Vamos a pasar después frente a la iglesia de los Ángeles Custodios, que es la iglesia donde estaba antiguamente el seminario conciliar, es decir, el seminario de la diócesis de Santiago, donde se formaban los sacerdotes de Santiago. Y otra institución que ya va a ser un poco más tardía es el Hospital del Salvador. Se instala el Hospital del Salvador, precisamente donde está hoy día, en 1872 aproximadamente. Entonces son estas tres instituciones, las monjas de la Providencia y la Casa de Huérfanos, el seminario conciliar y el Hospital del Salvador, los que van a marcar el inicio de esta comuna orientada fundamentalmente a los servicios. Muy posteriormente, es decir, casi 80 años después, hacia 1910, 1920, recién la comuna va a empezar a ser habitada por la gente más acomodada de Santiago, que empieza a migrar desde el centro hacia la zona oriente. De hecho, el parque que estamos hoy día parados es un parque que todavía no tiene 100 años. Es recién un parque que va a ser construido en 1930. También intervinieron los más importantes y los primeros ingenieros, por así decirlo, criollos y nacionales en la construcción de esos tajamares, Pedro Rico, Agustín Caballero, Santa María, etc., que junto con el puente de Calicanto son de las dos, o están dentro de las 3 obras más importantes de la ingeniería, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? de la época colonial. Es decir, no eran una cosa menor. Y cuando pasemos por el museo, ustedes van a ver, efectivamente, tal vez lo miremos un poco despectivamente, porque en realidad uno ve bloques de ladrillo simplemente, ¿no? Pegados, todos ellos muy herméticos, pero en rigor eran 33 cuadras de con esta construcción, digamos, magna, con bajadas al río, con escalinatas para que la gente bajara, con la parte de arriba que permitía el paseo, como se ve en el dibujo. Y obviamente implicaron los tajamares uno de los primeros, si no el primer parque o paseo público de la ciudad, digno de llamarse como tal paseo público, ¿no? Entonces la gente, efectivamente, como sale en el dibujo, salía a caminar por ellos. Y respecto del obelisco, que efectivamente es, dicen los especialistas, el primer monumento en realidad gracioso de la ciudad, es decir, un monumento suntuario que no tiene otro fin más que el de ser un adorno. Fue construido también, o fue instalado precisamente al inicio de los tajamares para indicar el principio, ¿no? Es decir, entre otras cosas, digamos, marcaba el principio, digamos. Fue hecho en 1792. Entonces les vamos a pedir que se den una vueltecita antes de continuar hacia a la subida del puente Racamalac, que se den una vuelta para que vean al otro lado lo que expresa. Dice, en definitiva, quién lo mandó a construir, en qué época, salen las iniciales DOM, que son iniciales de inscripción típica de las iglesias, que implican, y son en definitiva, vienen de la época romana, es decir, son precristianas,
que se dedica a Dios, digamos, lo que está aquí. Van a darse una vuelta, sale el nombre de Ambrosio Higgins, y después, si quieren, o ya si vieron, acá está la fecha de construcción de esta réplica, que es de 1950, porque obviamente no es el original.